salvación. Bien, amados, en este momento vamos a compartir el consejo de Dios tal como habíamos adelantado. Hoy estaremos fundamentados en estos primeros versos del 1 al 6 del Evangelio, del capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Tenemos, amado, aquí una explicación de nuestro Señor y Salvador Jesús, una comparación de quién es el verdadero siervo y sierva del Señor y cuál es la dependencia que nosotros tenemos. Todos y cada uno de nosotros dependemos nuestro bienestar, nuestra prosperidad en términos espiritual, que nos vaya bien en este camino de salvación. Todo depende de si nosotros estamos prestos para permanecer asido, agarrado de la verdadera tronco, del verdadero tronco, de la verdadera vid, el cual es Jesucristo. Y él inicia este pasaje afirmando que él es la vid verdadera y su padre es el labrador. A raíz de estudiar este pasaje, amados, a mí me interesó mucho y he visto algunos otro pasaje relacionado a este tema, pero también he buscado con relación a qué es en término literal un pámpano. Y el Señor Jesús usa la figura. Miren, un pámpano es esa parte que sostiene el racimo de uvas. Ustedes saben que el árbol de uva es como si fuera parecido a la mata de chinola, pero entre ese árbol y los frutos se encuentra lo que se conoce como el pámpano o el sarmiento, que es donde va colgado, reiteramos, las uvas, el racimo de las uvas. Entonces el Señor Jesús usa esta figura para decir, fíjense, si el sarmiento, si el pámpano no está adherido bien fuerte a lo que es el árbol, pues ¿cómo ustedes creen que tendrá fuerza para soportar o para sostener las uvas? Ustedes saben que hay racimos de las uvas que tienen muchas, básicamente. Entonces, para poder sostener todo ese peso, ese sarmiento, ese pámpano, debe estar fuerte, fortalecido, pero este vigor lo adquiere o lo obtiene precisamente por estar adherido a la vid, al árbol fuerte. Entonces, al árbol que está sustentado en la tierra. Pero recordemos que, al igual que la chinola, las uvas también hacen una enredadera y tienen que enredarse en algunas cosas porque esa es su característica. Ahora bien, dice que un pámpano es el sarmiento verde y tierno que va colgado de la vid, del cual a su tiempo y en su plenitud llegarán a colgar los racimos de uvas. Se ve que un pámpano cumple su función como tal cuando
ese fruto que no es suyo propio, sino que es de la vid. Así también nosotros, amados hermanos, el pámpano, el sarmiento, que tiene colgado, o que posteriormente llevará colgado el racimo de uvas, lo sostendrá, pero es de él, fue por sí mismo que él obtuvo ese fruto, o tuvo que estar adherido primeramente a lo que es el árbol, del cual él está sujetado. Sí, básicamente, la función del pámpano es sostener las uvas, pero la vid, que es el árbol, es el que le da el vigor, le da la fuerza. Pero el pámpano por sí mismo podrá sostener las uvas. No. Tampoco nosotros, amados hermanos, si no permanecemos en Cristo, y esto es la explicación que Él da, si nosotros no permanecemos en Él, no podemos llevar frutos. Dice el verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense que él usa la expresión, todo pámpano que en mí, en Cristo, todo aquel de manera particular que no está en Cristo Jesús, no puede por sí mismo llevar frutos verdaderos de arrepentimiento. Usted podrá decir todo lo que usted quiera, pero el aval de lo que usted hace, de lo que usted dice, debe ser Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Cristo debe ser el guía, el que mordee nuestro carácter, el que nos ayude a poder avanzar hacia adelante por el camino angosto, el cual nos llevará a la salvación, si es que permanecemos en Él, porque por sí mismo no vamos a llegar muy lejos. Si nosotros no permanecemos en Él, lamentablemente no hay futuro, no hay ningún tipo de esperanza. Yo soy la vid verdadera, afirma, y el Padre Celestial, el que creó los cielos, la tierra, el mar, todas las cosas, es el labrador. Es decir, el Padre está atento, limpiando el terreno, preparando esa tierra para que nosotros podamos dar en su Hijo frutos verdaderos de arrepentimiento. El Señor va a facilitar todas las cosas, así como hace un buen cultivador, ya bien sea de uvas o de otro tipo de cultivo. Va a tener cuidado de su campo, lo va a limpiar, va a sacar la maleza, va a poner el abono adecuado para que su sembrado pueda prosperar más adelante, porque este es precisamente el objetivo. Y el objetivo del Padre Celestial es que nosotros, lo primero es que Él quiere que nos entreguemos a Cristo, porque fuera, por nosotros mismos, sin Cristo, no podemos llegar a ningún lado, porque esa potestad se la ha dado a su Hijo amado Jesucristo de que venga a salvarnos. Pero nosotros debemos adherirnos a la vid verdadera, debemos aferrarnos, asirnos a Él, a esa vid verdadera, porque reiteramos que por nosotros mismos no podemos llevar frutos en sí. Dice el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. A veces, amados, hay quienes dicen ser cristianos, pero Jesús señaló claramente, por su fruto lo conoceréis.
No es el buen árbol el que da malos frutos. Y aquí retornamos a lo que es la vid verdadera. El árbol que está plantado en esa tierra fértil, proporcionada por nuestro Dios, abonada por Él, cuidada por Él, todo árbol que está plantado en ese terreno, pues llevará muchos frutos. No así aquel árbol que no está plantado en esa tierra, sino que va a arruinarse y no va a tener ningún tipo de fruto. Porque el terreno en que está no es apto para que lleve fruto, ciertamente. Y esta figura representa a los que se dedican a andar vanagloriándose de las cosas de este mundo y participando de las cosas infructuosas de las tinieblas, las cuales, ¿qué promesa tienen? Solo de destruir a las almas y de conducirla derecho al infierno. Por lo tanto, no es el buen árbol el que da malos frutos, es decir, el árbol que está en Cristo no es el que da malos frutos, sino el árbol malo, el que no está en Cristo Jesús, es que evidentemente va a producir los frutos malos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esto es, amados hermanos, un punto importante. La palabra de Dios es lo que nos hace poder adquirir el conocimiento, poder adquirir el anhelo, el deseo de servir a nuestro Dios, de honrarle, glorificarle, de cumplir con todas las cosas que Él nos ha encomendado. Porque haciendo esto estaremos adheridos de la vid verdadera, como verdaderos pámpanos. Y entonces habrá fuerza en cada uno de nosotros para sostener el fruto que debemos llevar como siervos y siervas que somos. En el verso 4 es importante que analicemos. Permaneced en mí, pero el Señor va a permanecer en cada uno de nosotros. Si nosotros permanecemos en Él, Él va a permanecer en cada uno de nosotros. Según la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, el pámpano que no lleva fruto no es tal pámpano. Es decir, porque se va a cortar y lo van a echar al fuego. Ya que no da el fruto de la vid, entonces ese pámpano lo que estorba a otro que va a dar, sí, verdadero fruto, el cual es la vid verdadera, es el Señor Jesucristo. Así son esos creyentes, aquellos creyentes que no dan fruto, permanecen, dicen permanecer con su boca en la vid que es Cristo, pero por su fruto conocemos de que verdaderamente no son ni han conocido a Cristo. Por lo tanto, se evidencia en ello que no son lo que dicen ser, porque jamás han nacido de lo alto. Es importante meditar en este verso 4, amados. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si permanecemos adheridos al tronco verdadero, al tronco que nos puede nutrir, que nos puede fortalecer, que nos puede guiar, que nos puede llevar, conducir a la salvación, pues entonces llevaremos muchos frutos en sí para nuestro Dios, y a los demás se le hará manifiesto. Pero, ¿qué pasará con aquellos que no llevan fruto en sí? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Aquí está la clave, amados. Permanecer en Cristo para poder llevar frutos en cada uno de nosotros. Si no permanecemos en Cristo, Él mismo lo dice, no podemos llevar fruto en sí. No podemos tener la esperanza de la salvación que Él nos ofrece. Esa salvación que le costó a Él tanto sacrificio y a nosotros ha llegado gratis. Porque Él le costó la humillación, la difamación, el vituperio, el azote, la crucifixión, muerte en una cruz por cada uno de nosotros. ¿Y usted y yo qué hemos hecho para merecer esta salvación tan grande? Solamente Él nos pide seguir adherido, nos pide el Padre Celestial, de la vid verdadera, para que llevemos frutos, para que tengamos esperanza de salvación, para que en aquel día glorioso estemos gozosos, recibiendo la corona de vida eterna. Yo soy la vid, dice Jesús, vuelve y reitera tal como en el verso 1, en este capítulo 5, en este verso 5. Yo soy la vid, nosotros somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Sí, volvemos a reiterar, amados hermanos, por nosotros mismos no podemos llevar frutos de arrepentimiento, los cuales sean contados para el fin de nuestra salvación. Es que ningún ser humano se va a justificar por sí mismo, por sus propias obras, por sus propios frutos. No, es que estos frutos deben estar avalados en nuestro Señor y Salvador Jesús. Estos frutos deben estar conforme a lo que Él nos ha enseñado, a lo que Él nos ha puesto por delante para que lo cumplamos. Esos creyentes son pámpanos que no cumplen el propósito de ser lo que parecen ser. Aquellos que no llevan fruto. ¿Ustedes saben por qué? Porque no se mantienen adheridos a la vid verdadera. Así pues, en realidad, no lo son. La evidencia de ser lo que debieran ser. ¿Cuál esos frutos no se encuentra en ellos? Los frutos que el Señor demanda de nosotros no se encuentra en alguno que dicen ser pámpanos, pero que no hay fruto en ello. Entonces, ¿qué va a acontecer? No cumplen el propósito para lo cual han venido a Cristo. Y ese propósito es de llevar mucho fruto en sí para Dios y para su vida de manera particular, para que puedan obtener la salvación eterna. Cuando un pámpano está realmente unido a la vid, cuando un creyente está unido realmente a Cristo, y por tanto haciendo todo lo necesario de parte de la vid, ese pámpano cumple con la función asignada a su naturaleza. ¿Saben cuál es esa función? El llevar o dar muchos frutos, en este caso frutos verdaderos de arrepentimiento. Pero si nosotros perdemos de vista a la vid verdadera, si nosotros no cumplimos con lo que el Señor nos ha demandado, pues lamentablemente no vamos a dar fruto, porque reiteramos, por sí mismo no podemos darlo. Cuando un pámpano está realmente unido a la vid,
y por tanto haciendo todo lo necesario, o recibe todo lo necesario de parte de la vid, entonces ese pámpano cumple con la función asignada a su naturaleza, el cual es dar muchos frutos. Cuando un creyente lo es verdaderamente, al estar unido a Cristo como un verdadero pámpano, lo está la vid, da fruto que evidencia esa unión con nuestro Señor y Salvador Jesús. Por lo tanto, el llevar fruto en sí mismo no es garantía de que vamos a obtener la salvación. Ahora, si estos mismos frutos están avalados, están reconocidos, son sellados por nuestro Señor y Salvador Jesús por la obediencia a su santo evangelio, entonces el creyente ha cumplido la misión que el Padre ha establecido y que Cristo dice en el verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí está la conclusión, amados hermanos. Separado de nuestro Señor y Salvador Jesús, nada podemos nosotros hacer. Que brote un pámpano infructuoso en una vid no significa que sea de la vid. Cuando un pámpano no lleva fruto, ¿ustedes saben qué es lo que acontece con él? Cuando no da los frutos esperados, se corta, se seca y después es echado al fuego. Así mismo acontecerá, dijo el Señor, con esta generación. Dice que serán amontonados como pajas de trigo, se secarán y luego serán echadas en el fuego. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Que brote un pámpano infructuoso en una vid no significa que sea de la vid. Del mismo modo que uno se llame discípulo de Cristo, pero sin fruto de Cristo en su vida, no significa que es de nuestro Señor y Salvador Jesús. La unión con Cristo no es conforme a simple apariencia religiosa, sino que tal unión le ha de hacer evidente por el fruto en Cristo que dice el que se llama creyente. Y los que permanecen en Cristo son aquellos que realmente son de Cristo, los que permanecen en Él, como el Señor nos ha exhortado aquí, que permanezcamos en Él, y Él va a permanecer en nosotros. Y ya no vivo yo, nos dice la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesús, Gálatas capítulo 2 y su verso 20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta expresión de este verso debemos tenerla en nuestro ser como si fuera un grito de guerra cada día. Dejar que Cristo viva en nosotros y recordarnos también de aquella expresión de Juan el Bautista: es necesario que Él crezca en mí, pero que el yo particular, el yo carnal, el yo que no se quiere sujetar, que no se quiere adherir a esa vid verdadera, mengüe, pero que Cristo crezca.
porque esta es la garantía de que si lo hacemos, si permanecemos en Él, llevaremos muchos frutos. De modo, amados hermanos, dice el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Usted quiere ser un elemento que dé muchos frutos y que al final estos frutos sean reconocidos por Dios y estos frutos le lleven a la salvación eterna, o que al final sea recogido y echado en el fuego? Para concluir, quiero que leamos en Romanos capítulo 6 y su verso 22, nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cristo es la garantía de que al final de nuestros días en este mundo tendremos la salvación eterna, pero debemos permanecer adheridos a Él, porque fuera de Él nada podemos hacer. Que Dios nos bendiga hoy y siempre. Esperamos que haya sido de ayuda y de edificación lo que hemos hablado.